Buenas tardes a todos. Hoy vamos a grabar la presentación de sostenibilidad, enfoque social y ambiental. Vamos a empezar viendo aspectos generales de la población. Es importante considerar la demografía y la población humana. La población humana ha presentado un incremento constante no visto en alguna de las otras especies, ¿verdad? Cuando platicamos acerca de esto, vemos que de acuerdo a las características biológicas y ecológicas, una población normal en la naturaleza está regulada por el espacio y el alimento, que son factores que dependen de la densidad de población. Pero nuestra población humana no, ¿verdad? Tiene una propia tendencia y es el crecimiento exponencial. En esta siguiente diapositiva vamos a ver un poco la historia del crecimiento de la población humana para comprender por qué nuestra población es diferente a la de la flora y fauna, ¿verdad? Entonces, perdón, se movió aquí. Entonces podemos ver que en el año 14.000 antes de Cristo, la población humana era nómada, ¿verdad? Eran vulnerables a cambios climáticos y a predadores como todos los demás. Cuando fue creciendo, podemos ver aquí en la diapositiva que en el año 11.000 antes de Cristo ya inician a ser agricultores, ¿verdad? El ser humano se asienta, la población se vuelve más estable y empieza a aumentar. Del año 11.000 antes de Cristo a 1900 después de Cristo, la población se ve regulada por factores ambientales y hay bajo crecimiento poblacional. Inclusive quiero resaltar un dato. Del año de 1347 a 1351, la peste bubónica mató al 20% de la población mundial. Entonces nos damos cuenta que en este tiempo, desde el año 14.000 antes de Cristo hasta 1900 después de Cristo, también eran afectados por factores ambientales. Pero empieza a crecer la población conforme se va volviendo de nómada hasta sedentaria. ¿Qué fue lo que despegó realmente el crecimiento exponencial? Fueron en los siglos XIX y XX con la revolución industrial. Cuando empiezan los avances tecnológicos, la medicina, las vacunas, todo lo que se dio en este tiempo de desarrollo, es donde la población inicia un crecimiento exponencial. Entonces, venía un virus y no tan fácilmente se morían las personas porque ya tenían prácticamente una vacuna. Inclusive, si nosotros vemos aún el tema de los tratamientos de cáncer, que en casos de que no hubiéramos tenido todo este desarrollo tecnológico, las quimioterapias, el tema de las radioterapias, todo esto ha permitido que para algunas personas también avancen la cantidad de años que puedan vivir, es un ejemplo. Y el transporte, la comunicación, entonces eso nos hace actualmente una población diferente, ¿verdad? Con un crecimiento exponencial, no vinculado al 100% por los cambios climáticos y por las condiciones ambientales, como pasa con la flora y fauna. Bueno, ahora platiquemos qué pasará en el futuro. En los últimos años, la población se ha quintuplicado, pero existen dos hipótesis importantes para el 2050. Pero veamos primero esta gráfica. El crecimiento de la población mundial ha alcanzado 7.000 millones de personas. Entonces, cuando nosotros vemos hacia dónde vamos en esta gráfica y analizamos las hipótesis, podemos ver que no habrá crecimiento poblacional por problemática ambiental, sino que la población se estabilizará por todos los impactos que habrá, ¿eh? Huracanes, sequías, escasez de agua, o sea, todos esos impactos del cambio climático harán que ya no crezca más la población. Pero la otra parte dice que la presión ambiental será tan fuerte que la población disminuirá y morirá más de la mitad de la población humana. Entonces son dos cosas tremendas, ¿verdad? Porque igual lo que nosotros decidamos hacer con el ambiente va a permitir que estas hipótesis sean o cambien, ¿verdad? Entonces hay un alza, incremento de la población como se observa en la gráfica planteada por la Organización de las Naciones Unidas. Definitivamente se dispara la población, ese crecimiento exponencial que estamos hablando. Bueno, este crecimiento humano no puede incrementar de manera indefinida, ¿verdad? La densidad poblacional se puede estabilizar si la tasa de crecimiento es cero. O
sea, es decir, una tasa de natalidad igual a la tasa de mortalidad. Y esto no nos está pasando, ¿verdad? O sea, las personas viven, hay personas que llegan a vivir hasta los 100 años, ¿verdad? Pero generalmente 70, 80, y si no tenemos esta tasa de crecimiento, vamos a tener un problema con poder moderar el tema de la densidad de población. La tasa global de fecundidad debe ser igual a la tasa de reemplazo. Y eso no lo estamos viendo. Para los humanos, la tasa de reproducción teórica de reemplazo es de 2 hijos por mujer. Si se necesita reducir la población, cada mujer deberá tener un hijo. Y ahorita todavía hay familias que tienen 5 hijos, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que entre la tasa de crecimiento, la de fecundidad, el mundo tiene que generar un control de la natalidad y de la población, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento poblacional humano? La población humana ha crecido 9 veces desde 1800, ¿verdad? La tendencia es al aumento en consumo de energía y todos los demás recursos por persona. Hay una pérdida de ecosistemas naturales y perturbaciones de contaminación, ¿verdad? Que es por ese crecimiento de la explotación demográfica, que ya la explicamos en las diapositivas anteriores, y alto consumo mundial de energía, ¿verdad? O sea, el hecho de usar los combustibles fósiles, los bosques, ¿verdad? Para la leña, para energía, eso hace que nosotros tengamos esa tendencia, ¿verdad? A ese crecimiento y explotación de los recursos naturales. Este mapa es interesante, ¿verdad? Aquí vemos que la población estimada de cada continente del año 2020, por ejemplo, estamos hablando de América 1.000 millones, África 1.300 millones, Asia 4.600 millones, Australia vemos que tiene 43 millones y Europa 750 millones. Entonces, es realmente una cantidad de personas que cuando hablábamos en el primer tema de introducción al curso, ¿dónde van a estar estas personas? ¿Y qué recursos naturales se van a necesitar para atender las necesidades de este crecimiento poblacional? Bueno, pero ahora hablemos de soluciones, ¿verdad? Antes se hablaba de desarrollo humano, después vino el término de desarrollo sostenible, pero tenemos que entender las diferencias. ¿Qué es desarrollo humano? Según el PNUD, trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas. O sea, yo puedo decir, bueno, tengo el derecho de aumentar mis posibilidades y la libertad de vivir mi vida de acuerdo a como yo la valore. Si yo trabajo un montón, yo me esfuerzo, no duermo, estudié en la universidad, me gradué, puse mi negocio, tenía 3 trabajos al principio, luego hice mi capital, entonces yo tengo derecho a tener realmente una vida de calidad de acuerdo a mi esfuerzo. Pero tenemos que tener las mismas oportunidades dentro de lo que se llama desarrollo humano, ¿verdad? Asegurar una amplia distribución del progreso económico, que no solo sea una persona la que sea dueño de todos los recursos financieros de un país. Promover esa confianza social, ¿verdad? Que no solamente es que uno pueda avanzar y desarrollarse, sino que también tenga uno la estabilidad política, la estabilidad en el tema de la violencia, ¿verdad? No asaltos, poder salir uno en un bus sin necesidad de tener el temor, ¿verdad? Y poder estar tranquilo. O sea, la confianza social es importante. Asegurar la disponibilidad de bienes y recursos a largo plazo, incluir los naturales, ¿verdad? Y debe incluir metas sociales, económicas y ambientales. Pero realmente el desarrollo humano, esto siempre lo ha tenido al final. El centro del desarrollo humano siempre ha sido el hombre. Y es un modelo totalmente extractivo. Miremos números, los números nos ayudan a entender. 7.2 millardos de personas manejan un PIB anual mundial de 73.982, 138.000 billones de dólares en el 2013. Este es un modelo económico gigantesco, dependiente de los recursos naturales en gran medida, ¿verdad? O sea, dependemos del bosque, del agua, y como es extractivo, el tema es que no hay mucho énfasis en el cuidado del ambiente. Y aquí hay una historia interesante que contar. En el año de 1972, bueno, todos los países
realmente habían acabado con los bosques. Estaban ya con problemas de extracción de agua, tenían toda la industria y la tecnología, pero empezaron a ver que ya el planeta estaba reaccionando de una manera diferente. Entonces se reunieron y dijeron, bueno, algo tenemos que hacer, y empezaron a, a valorar, ¿verdad? Hablemos entonces de que cuidemos los recursos humanos, pero sin tocar la plata, así que dejemos de ganar. Y costó un poquito llegar hasta que en el año de 1987 la Comisión Brundtland cambió ese tema básico de desarrollo humano, esa visión donde el modelo es extractivo, donde el hombre es el centro, a un desarrollo sostenible, que dice el desarrollo sostenible es cuando satisface las necesidades de la presente generación, o sea, no estamos olvidando a las necesidades que tenemos, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, para que también ellos puedan satisfacer sus necesidades. Entonces ya estábamos pensando, bueno, no tenemos un bosque, pero no podemos talar todos los árboles. Tenemos que hacer un manejo forestal, o sea, algunos árboles en un plan que nos da el Instituto Nacional de Bosques, nos aprueba qué árboles, en qué tiempo vamos a talarlos y vamos a volver a sembrar, pero dejamos parte del bosque. ¿Por qué? Porque ahí estoy pensando, pues no tengo que acabarme el bosque, tengo que pensar en las futuras generaciones. Ahí ya empezamos a caminar de una manera diferente. Y entonces este curso se llama Sociedad Sustentable o Sostenible y Medio Ambiente. ¿Qué es lo que una sociedad sostenible asegura? Bueno, quiere asegurar que la salud y la vitalidad de la vida, ¿verdad? Que la cultura humana siga su curso, ¿verdad? Porque ya más adelante vamos a ver cómo el cambio climático afecta a la cultura, porque los recursos naturales son parte, por ejemplo, de la cosmovisión maya. Para ellos el agua, el bosque es sagrado, o sea, no solamente es un recurso que yo puedo utilizar, agua para beber, para cocinar, para industria, sino que también tienen un valor espiritual. Entonces, cuando tenemos un desarrollo sostenible, también esa cultura humana se conserva. El capital de la naturaleza, ¿verdad? O sea, si no hay recursos naturales, ninguno puede operar. Aunque las carreras sean diferentes. Alguien de derecho me dirá, la licenciada, pero yo soy abogado, ¿no? Pero bien, usa la energía. Aparte de la energía, usa el agua en su oficina, ¿verdad? Entonces, el suelo en cierta medida lo puede afectar por el manejo de los desechos sólidos. Entonces, el capital de la naturaleza es para todo tipo de actividad. Ahora, ¿cómo debe de actuar esta sociedad sostenible? Tiene que eliminar actividades contra la vida, definitivamente. Si yo tengo que cambiar mis focos en mi oficina por focos de luces LED, ese es un cambio que tengo que hacer. Si yo tengo que hacer reciclaje en mi oficina, pues tengo que reciclar, ¿verdad? Y también tengo que hacer algo en pro de la naturaleza, ¿verdad? Y por la cultura humana. O sea, no solo tengo que pensar en el tema de generar ganancias, sino también cómo podemos conservar esos recursos, qué podemos hacer. Y promover definitivamente acciones de conservación, de restauración y de prevención. Esto es lo que necesitamos que ustedes salgan sabiendo de aquí del CFI, pues que hagan algo, que actúen, que promuevan, porque si todos hacen y cumplen con su responsabilidad, creo que podríamos realmente aplicar esto y que no sea algo utópico, algo que alguien se imaginó y que nunca va a poder ponerse por obra. Bueno, aquí cuando estamos hablando, por ejemplo, de la degradación ambiental, hay 4 tendencias que la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón, son los que realmente establecen, ¿verdad? Primero dicen, bueno, ¿qué es lo que hay? Un crecimiento demográfico acelerado y un alto consumo de recursos. Ahí empezamos a hacer ese análisis. Bueno, por eso hay degradación. Al tener estas dos situaciones, ¿qué provocamos? La degradación. ¿Qué degradamos? La atmósfera. Porque al usar una gran cantidad de energía, todavía manejamos bastante los combustibles fósiles. No solo eso, el tema de la cantidad de carne que se come en el mundo, el ganado con el metano, porque las heces fecales de las vaquitas que nos proveen la carne, esas producen también metano, ¿verdad? Entonces, la atmósfera es dañada y etcétera, porque hay otras cosas que vamos a ver más a detalle más adelante. Los suelos también tienen que ver, ¿verdad? Porque son impactados con los desechos sólidos, si talamos un bosque se secan, ya no infiltran el agua, y esto es lo que nos causa
que ya no hayan ecosistemas ni tampoco se dé una buena producción. Y con el crecimiento demográfico, de verdad que lo necesitamos. Y de último, ¿verdad? Que hay una continua pérdida de biodiversidad. O sea, se va a un bosque, se va la biodiversidad. Se construyen ciudades sin incorporar las variables de arquitectura sustentable. También nos deshacemos de la biodiversidad, que es una puerta para el tema de farmacéutica, para perfumería, para el tema de alimentos, seguridad alimentaria. Entonces, esto es lo que realmente tenemos que pensar. Nuestras tendencias de degradación y las salidas que realmente tenemos que buscar. Bueno, ¿cuáles son los principios de sostenibilidad ambiental? Los principios de sostenibilidad ambiental, primero es que los ecosistemas reciclan todos los elementos de modo de librarse de los desechos y reponer los nutrientes. Estamos hablando de ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Los ecosistemas también aprovechan la luz solar como fuente de energía, que es cuando empiezan los productores, ¿verdad? A producir su propio alimento y que ya vimos en la cadena trófica todo ese traslado de la energía de nivel en nivel. Luego, el tamaño de las poblaciones de consumidores no debe ser mayor a los productores, ¿verdad? Porque se descompensa los niveles tróficos. Y definitivamente se debe mantener la biodiversidad. Si estos principios nosotros los respetamos, vamos a poder tener una verdadera sostenibilidad ambiental. Pero si damos un ejemplo en el punto 1, ¿verdad? En eso de reciclar los elementos, si hablamos del agua. Si nosotros venimos y lanzamos humo, ¿verdad? De las fábricas sin tratamiento, con elementos químicos, esos gases que se van a la atmósfera se mezclan con las nubes que al final se condensan y al caer esa agua, al llover, tenemos prácticamente el ciclo del agua contaminado. Porque aparte de que en la atmósfera hay una contaminación, al caer el agua contaminan el suelo, contaminan los mantos freáticos cuando se infiltran los ríos, y ahí vemos que estamos afectando ese principio del reciclaje de los elementos dentro de los ecosistemas. Bueno, platiquemos de enfoques del desarrollo sostenible, ¿verdad? Realmente hay tres que podemos plantear el día de hoy. Tres pilares: el ecológico y capitales. El enfoque de los tres pilares es el famoso, ¿verdad? Que dice que hay un desarrollo sostenible cuando está balanceado el cuidado de la ecología, la parte social y la parte económica. Cuando tenemos el encuentro de la parte económica con la social, tenemos realmente que un manejo soportable y equilibrado. Cuando tenemos ese encuentro entre la parte social y ecológica, tenemos también que sea viable, ¿verdad? Para que no afecte la sociedad, pero también se puedan usar los recursos naturales. Y en el caso entre ecológico y económico, soportable, ¿verdad? Porque no podemos pensar en poner normas tan graves que entonces quiebren las empresas, pero tampoco límites tan bajitos que los recursos se pierdan, ¿verdad? Entonces, esto es el enfoque de los tres pilares. Personalmente es el que a mí más me gusta. Pero también hay otros enfoques viables, que es el enfoque ecológico, donde dentro del ecosistema está el sistema económico y el sistema social. Entonces, lo que dice es que sin la naturaleza no hay personas que sobrevivan, ni tampoco hay plata que se pueda generar, porque es parte, los recursos naturales son parte del ecosistema. Eso también es un principio interesante, ¿verdad? Tenemos de ahí el enfoque de los capitales, ¿verdad? Ese es el favorito de los economistas, ¿verdad? Porque, bueno, un capital natural, el capital productivo y el capital humano hacen el capital total. Miren, la verdad es que también se puede utilizar. ¿Por qué? Porque lo más importante es el enfoque de los tres pilares, el enfoque ecológico y el enfoque capitales, es que haya un balance en el cuidado de los recursos naturales. Y aquí vemos en este enfoque de los capitales que están los tres del mismo tamaño, o sea que el concepto para el economista, para digamos, alguien que es muy ambientalista o alguien que quiere manejar los tres pilares balanceados, es el cuidado del ambiente con el mismo peso. Y esa es la manera en que realmente podemos tener ese enfoque de desarrollo sostenible. Bueno, ¿qué incluye cada subsistema, verdad? Si hablamos de un sistema de enfoque socioecológico,
Tenemos el natural, ¿verdad? Bienes naturales, las condiciones y procesos ambientales que posibilitan la vida. La parte social, pues, es la calidad de vida, satisfacer las necesidades humanas y aspectos demográficos son los que se estudian en este componente. En la parte económica, pues tenemos que poner el balance de la producción, consumo de bienes y servicios, comercio, infraestructura, desechos. Y el institucional, ¿por qué no solo dejamos como en el triángulo, ¿verdad? El desarrollo sostenible, ese modelo de los tres pilares natural, social y económico? Porque la parte institucional no la podemos eliminar. Aquí es donde están las regulaciones, las políticas, los procesos sociales, conocimientos y valores de la sociedad. Las instituciones nos ayudan a regular, a tener normas, a tener límites, a sacar licencias. ¿Por qué? Porque esto nos permite realmente que no excedamos esas capacidades. Es parte de la obligación del gobierno. Y esto es donde nosotros hablamos seguidamente del sistema de gestión ambiental. Aquí acabamos aterrizando, ¿verdad? Que las instituciones son las que deben hacer que este modelo funcione, ¿verdad? Ahora vamos a platicar un poco cuál es el papel de cada tipo de institución de acuerdo a la aplicación del desarrollo sostenible. Repasando, subsistemas del enfoque socioecológico, dijimos económico, institucional, social y natural. Entonces, tipo de generales de instituciones en Guatemala, por ejemplo, está la institución organización gubernamental, que son las organización gubernamentales. Miren el CONAP, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo, que se encarga de ver que se cumpla con el tema de las áreas protegidas, que hay lugares que son zonas núcleo, donde no se deben de tocar los recursos porque son manantiales de agua, hay una biodiversidad ahí que debemos de cuidar, ¿verdad? Para el futuro, pero áreas que se pueden manejar. Entonces, para eso son, en el tema de CONAP. En el tema, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el ente rector. Pero también está el MAGA, ¿verdad? Que es el Ministerio de Agricultura. Y fíjense que agricultura es importante, tiene un manejo de cuencas, tiene el tema de fertilizantes, de pesticidas, o sea, todas las instituciones tienen un rol importante para que se dé este desarrollo sostenible. Las organizaciones no gubernamentales también tienen una función, que es acompañar en todos los procesos prácticamente a las comunidades, para generar proyectos, para defender los bienes y servicios naturales. La organización local comunitaria también es importante, porque recuérdense que no se puede centralizar, hay una descentralización. O sea, los que tienen necesidades hasta en la montaña tienen que tener sus organizaciones para decidir cómo manejar sus recursos naturales. Está la empresa privada, definitivamente que también la empresa privada es parte de, ¿verdad? Tiene que cumplir con sus requisitos, sus leyes, inclusive ahora se maneja el tema de empresa privada como responsabilidad empresarial, ¿verdad? Social y ambiental. O sea, ya involucran dentro de sus políticas también políticas, por ejemplo, de desechos sólidos. O sea, son muy importantes las empresas privadas. Las universidades, pues, son las que generan educación, investigación y conocimiento. Por eso es que ustedes están aprendiendo, aunque sean de otras carreras, en el CFI, el tema del ambiente, ¿verdad? Y tenemos el YARNA, que ya lo vimos también en introducción al curso, como el YARNA es el instituto encargado de la URL en investigación. Tenemos que tener todos esos componentes y todas las instituciones son responsables. Bueno, entonces ya platicamos de la gestión ambiental, de los modelos, de quiénes son los que los ejecutan y son responsables. Ahora hablemos del tema de acreditación y medidas voluntarias, ¿verdad? Nosotros tenemos que cumplir con el Ministerio de Ambiente. Hay un acuerdo, hay un decreto 6886 que es la ley de protección y medio ambiente. Ahí dice que hay que hacer estudios de impacto ambiental, hay que hacer auditorías, hay cuidado de los ríos y hay reglamentos que se aplican. Esos son obligatorios. Pero actualmente la tendencia es que las empresas se vuelvan verdes voluntariamente y eso es importante. Por ejemplo, hay normas ISO 14000, ISO son normas de la Organización Internacional para la Estandarización. Y en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 fueron invitados a participar y ellos planteaban algo que muchos ya están haciendo, inclusive en Guatemala, por ejemplo, la cervecería aplica la norma ISO 14000.
¿Qué pasa con esta norma? Bueno, yo me comprometo hasta con parámetros más altos, con límites máximos más permisibles de variables ambientales más altos que el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque ya han hecho diagnósticos donde se dan cuenta, pues, si ellos ahorran agua o tratan el agua y la pueden volver a recircular y se ahorran un montón de plata. Entonces, las ISO permiten eso, reducir el costo de administración de residuos y de su distribución, promueven el ahorro del consumo de energía y materiales. Antes de la ISO 14 está la ISO 9000. Bueno, en un escritorio, a usted le dan un lápiz y le dan un lapicero, y si el tiempo de vida del lápiz y el lapicero son 6 meses, hasta que le queda el pedacito de lápiz, no le van a dar otro. Entonces, lo que se crea con ese orden de las normas ISO es que se trabajen los materiales, que realmente operemos en el orden y no generemos más desechos de los que se deben, ¿verdad? También las plantas de tratamiento de aguas residuales se generan después que las soluciones son internas. Yo uso menos agua, yo vengo y no dejo ir desechos sólidos en la cañería. Entonces, se dan cuenta, eso es algo que hacen un diagnóstico y las empresas se esfuerzan más allá de una norma. La mejora de la imagen corporativa, ¿verdad? Frente a organismos reguladores, clientes y público en general que ya quieren empresas verdes. Y siempre promueven la mejora continua que termina en un desempeño ambiental. Entonces, las hacen empresas muy eficientes, tienen sus ventajas. En el tema de producción más limpia, ¿verdad? Que es la siguiente, ¿verdad? Según el PENUMA, la producción más limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada, ¿verdad? Que ahí vemos los procesos, productos y servicios, porque se pretende incrementar la eficiencia en general y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. Entonces, tanto la ISO 14000 como producción más limpia siempre incentivan a las empresas, bueno, miren, si ustedes realmente invierten en mejorar sus procesos productivos, los productos que generan y sus servicios, van a reducir costos y van a ganar más. Y puede ser aplicado en cualquier tipo de industria, ¿verdad? Entonces, también la producción más limpia es otra herramienta que es voluntaria y que ayuda a las empresas a mejorar el tema del ambiente y tener un mejor desempeño como ciudadanos sustentables. Bueno, entonces vemos también, ¿verdad? Los procesos de producción, ¿cómo resultan? O sea, se conservan materias primas, agua y energía, eliminan materiales tóxicos y peligrosos, reducen la cantidad y toxicidad de todas las emisiones y desechos en la fuente durante el proceso de producción. Les voy a dar un ejemplo antes de, pues ya vamos a terminar esta presentación. Yo trabajé en una empresa de producción de cárnicos y cuando hicimos un diagnóstico, la demanda bioquímica de oxígeno, que es un índice que me dice que el agua pues tiene una gran cantidad de materia orgánica, ¿verdad? Y no cumple con un reglamento que pide el mar. Pero lo que estaba pasando es que cuando se hacían las tortitas, los pedacitos de carne en algún momento sobrantes caían al drenaje y no había, digamos, cómo detener esas partículas si no se iban en el agua, se diluían y entonces se levantaba esta variable que les digo de la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Qué se hizo? Se puso rejillas donde la luz de malla no permitía que la carne se recogiera y al final esa carne que era pedacitos de carne, se reunía en sacos, se metía en el congelador y se le vendía a una empresa que hacía concentrado para animales. Entonces vemos que eso de eliminar los materiales tóxicos, de reducir la cantidad de todas las emisiones y desechos de la fuente, les costó baratísimo, porque entonces la planta de tratamiento les salió súper barata. ¿Por qué? Porque ya habían trabajado desde adentro en el área de la planta. Y por eso es que para nosotros es importante conocer todas esas opciones. No verla como algo que, ay, yo voy a tener que invertir, no pierdo plata. No, al contrario, es un beneficio. Y tenemos la economía verde, ¿no? Y la economía verde es súper interesante, ¿verdad? Estudia las relaciones entre el sistema natural y los subsistemas social y económico, ¿verdad? Entonces, incluye el análisis de los conflictos entre ese crecimiento económico y los límites físicos, biológicos de los ecosistemas. Hace énfasis en esa carga ambiental de la economía cuando se aumenta con el consumo y el crecimiento demográfico.
Pero algo que a mí nunca voy a olvidar fue mi catedrático de economía verde en la universidad, ¿verdad? La maestría. Entró Maco Cerezo, ¿verdad? Que era nuestro hijo, ¿verdad? Entra con los kickers abiertos de sus puntas, era en verano. Su pantalón con algunos agujeros, y hace años pues no está tan de moda eso, con su camisa vieja, ¿verdad? Y nos empieza a hablar del tema del consumismo y las variables económicas y empieza a explicar. Cuando salimos de clase, me dice un compañero, mira Nadia, yo quiero regalarle 5 pares de zapatos a Maco, ¿verdad? Pobrecito, no sé si le quedará. Entonces yo me reí y le dije, mira, lo que él pretendía era hablar de que por qué tenemos que tener un sistema consumista y no conservar los recursos naturales. Y los zapatos de él estaban abiertos, pero era verano. A él no le molestaba que tuvieran un agujero. Pero más que todo nos dio el ejemplo de una economía verde, de manejar ese balance de los recursos naturales. Y yo sé que muchos dirán que es algo ecohistérico, pero no lo creo. Entonces, nuestra mente ya está acostumbrada a no manejar tanto los recursos financieros como pensar que lo que yo voy a comprar va a tener un impacto sobre el ambiente. Si yo vengo y no uso las hojas reciclables de los dos lados, las hojas, ¿verdad? Generales, y las uso de los dos lados, ¿cuántos árboles voy a utilizar si yo solo de un lado uso el papel y luego vengo y lo desecho? Entonces, eso es lo que realmente la economía verde nos permite analizar, ese balance entre la generación de recursos, de capitales, la conservación de los recursos naturales y el balance con la sociedad, ¿verdad? Aplica muy bien esa economía en desarrollo sostenible. Bueno, y lo último que es la ética ambiental, ¿verdad? Es una de las últimas variables que vamos a ver, pero relaciona esa importancia, ¿verdad? Esos valores entre los seres humanos y el medio ambiente. Se ocupa especialmente en regular que las acciones de los seres humanos no vayan en contra del desarrollo y la evolución de los ambientes naturales. Ustedes llevaron un montón de cursos de ética, pero aquí estamos dándole un valor especial al ambiente, ¿verdad? O sea, no se trata de explotarlos y luego dejar a las generaciones futuras que vean cómo salen, no. Tenemos que tener una ética. Mi oficina debe trabajar con una ética, porque el Ministerio de Ambiente no va a llegar a todos los edificios de Guate. Ningún ministerio del mundo lo hace. A ver si ustedes tienen focos LED, si manejan el reciclaje, deberían hacerlo por ley, ¿verdad? Porque hay que hacer instrumentos ambientales para regular las actividades, pero nadie lo va a llegar a uno a evaluar en sus oficinas. Pero, por eso, la ética ambiental es una variable importante de considerar. Y esto es la presentación donde nos permite ver todo el tema del desarrollo sostenible. Muchas gracias.